La forma práctica de poder desarrollar estudios sobre las columnas de pudrición en los árboles en pie es teniendo árboles que se puedan apear. Entonces, en principio, lo que hacemos es, en un rodal determinado, se seleccionan una cierta cantidad de árboles, los cuales se trozan comercialmente y se investiga la presencia de pudriciones. El ideal sería poder, en vez de hacer trozas comerciales, poder trozar todo el árbol en forma secuencial. Pero según la situación productiva, empezamos con trozas comerciales, en cada una de cuyas caras analizamos la presencia de pudriciones y cuando éstas existen, hacemos aislamiento de las pudriciones, cultivos y a partir de los cultivos hacemos la determinación, ya sea a partir de la morfología de los cultivos o bien con métodos moleculares que nos permitan identificar al agente responsable de la pudrición. Este método consiste, para cada columna de la pudrición, tratar de correlacionar el lugar de máximo desarrollo de la pudrición, que es aquel donde el diámetro de la pudrición en la troza o con la cara respectiva es mayor, correlacionarlo con un defecto existente en el fuste que nos permita correlacionar la vía de infección del agente patógeno con el desarrollo de la pudrición. En este sentido tenemos un ejemplo con la infección en la lenga por parte de felinos andino-patagónicos, un patógeno que ya conocemos qué es y cuál es su aspecto. Entonces, como dijimos, correlacionamos a lo largo de una troza el máximo desarrollo de la pudrición representado por el diámetro que tiene esa pudrición con un defecto determinado. Por ejemplo, acá estamos viendo para felinos andino-patagónicos que el máximo desarrollo de la pudrición blanca, como sabemos que provoca felinos andino-patagónicos, con un determinado defecto. En este caso, como muestra la lámina superior, el máximo desarrollo de la pudrición está asociado con la aparición de una cicatriz puntual, una cicatriz relacionada con ramas delgadas. Entonces vemos en la fotografía de arriba este defecto en una troza antes de cortar la troza y luego en la fotografía de abajo observamos la misma troza con el defecto cortado transversalmente para mostrar el desarrollo de la pudrición. Por supuesto, esto está mostrado cuando ya tenemos la conclusión del trabajo. Al principio lo que hacemos es cortar secuencialmente, como si fuera un fiambre, una troza hasta que encontramos el defecto y también podemos correlacionar ese defecto con el máximo desarrollo de la pudrición. En un detalle de la fotografía anterior, lo que observamos es que esa cicatriz puntual está asociada con una rama delgada de hasta 1,5 centímetros de diámetro, no más, o sea, son ramas finitas, y en ese lugar encontramos el máximo desarrollo de la pudrición como estamos observando en esta fotografía. Y asociada a esta cicatriz, como vemos acá y en la fotografía de la lámina anterior, observamos el desarrollo de lo que llamamos un tapón corchoso, que es una mezcla de tejido del hospedante con micelio del patógeno que se forma alrededor de la cicatriz. Esta cicatriz es
el intento del árbol de cerrar este lugar donde se produjo la infección original que supuestamente, aparentemente, ocurre en las ramas delgadas del árbol, en el estadio, suponemos, de latizal. Esta rama delgada es la que es colonizada inicialmente, se produce una infección latente en la rama delgada y a lo largo de los años, con el crecimiento en diámetro del árbol, el árbol incorpora la rama a su estructura y recién cuando esta rama delgada se incorpora al duramen, entonces el inóculo que estaba latente del micelio comienza a desarrollarse en el duramen produciendo la pudrición. Esto es así porque vemos que en la albura no se desarrolla una pudrición de Felinus andino patagonicus. Esta está restringida al duramen. ¿Cuánto tiempo tarda la ramita en ser incorporada al duramen? Calculamos aproximadamente 60 años y es justamente el periodo entre el estadio de latizal, 20 años, y la formación de un árbol maduro, en que es el tiempo que este inóculo en la ramita puede sobrevivir hasta encontrar el tejido que va a ser susceptible, o sea, el duramen. En el momento en que comienza a producirse la duraminización, recién entonces este inóculo latente va a poder desarrollarse. Y como dijimos, es un periodo bien largo, en el caso de los árboles. ¿Cómo obtenemos estos datos de que este es el método por el cual Felinus andino patagonicus toma a las ramas delgadas como vía de infección principal? Esto es comparando trozas en distintas zonas. En este caso hay dos rodales que fueron comparados, estudiados, ambos sitios en la provincia de Tierra del Fuego. Y lo que hicimos fue tomar distintas trozas de distintos árboles, uno en Rodal Las Termas, 30 árboles, otro en Rodal el Valdés, que serían 25 más 13 árboles, serían 38 árboles, y observamos con qué defecto en el árbol estuvo asociado el máximo desarrollo de la pudrición, en este caso de Felinus andino patagonicus. Y entonces observamos que en el Rodal Las Termas el 83%, en el 83% de los casos estuvo asociado a una cicatriz puntual. En el Rodal del Valdés un porcentaje menor, 66%. Y otras situaciones estuvo asociado a la presencia de una rama gruesa, lo que llamamos un gancho, o bien la presencia de heridas, que también son vías de entrada de este patógeno productor de pudrición blanca en la lenga, pero mayormente está asociado con la formación, con la infección de ramas delgadas que actúan a lo largo del tiempo como un inóculo latente hasta que se duraminiza el duramen, se produce la duraminización y entonces ocurre el desarrollo de la pudrición blanca en la lenga. Así, o como consecuencia de esto, dado que la pudrición blanca por Felinus andino patagónicos es la principal causa de las pudriciones blancas en la lenga, y dado que está ocasionado por este tipo de infección, principalmente por esta vía de infección,
Por esta razón, cuando se estudia el desarrollo de las pudriciones blancas en función del DAP, obtenemos este gráfico donde vemos que hay desarrollo de pudriciones blancas a a distintos diámetros y con valores un poco dispersos. Esto es diferente a lo que ocurre con las pudriciones castañas. Observamos que hay una correlación entre el DAP y el aumento progresivo de las pudriciones castañas, que sabemos que es la pudrición principal que ocurre en la lenga. Pero cuando comparamos, acá no estamos comparando la cantidad, sino cómo evolucionan las pudriciones. En la pudrición castaña, como observamos en este gráfico, está correlacionado con el aumento del diámetro, con el aumento de la edad de la planta. Para las pudriciones castañas todavía no sabemos, no conocemos cuál es la vía de infección, pero suponemos que son heridas. En cambio, en las pudriciones blancas, esta dispersión del desarrollo de las pudriciones nos está indicando o está correlacionado, mejor dicho, con la presencia de ramas delgadas que sabemos ocurre a distintas alturas del fuste. Entonces, en distintos momentos de crecimiento del árbol pueden ocurrir estas infecciones. ¿Qué nos puede aportar la silvicultura respecto al desarrollo de las pudriciones? En estos dos gráficos, que corresponden a bosques de lenga estudiados en Chile, observamos a la izquierda un bosque multietáneo y a la derecha la estructura de un bosque coetáneo. A la izquierda un bosque con ejemplares de distintas edades y posiciones sociológicas, en cambio a la derecha lo que ocurre en un bosque coetáneo. Y lo que nos muestran estos gráficos es que en los bosques multietâneos hay una proporción mayor de árboles dañados y que estos aumentan con la edad. En cambio, en los bosques coetáneos, proporcionalmente tenemos una cantidad mayor de árboles sanos. Esto nos estaría indicando cuál es la política, podemos decir, o mejor dicho, el manejo silvícola que se va a proponer para el crecimiento de la lenga y que corresponde a la formación de bosques coetáneos. Y esto va a ser el objetivo silvicultural de los bosques de lenga, que es obtener rodales o bosques donde la estructura sea coetánea, árboles de la misma edad que han sido manejados mediante raleos para permitir beneficiar el crecimiento acelerado de los ejemplares. Aún así, en ejemplares ideales, digamos, muy buscados en los bosques, se han encontrado árboles podridos, indicando lo que nos está mostrando la dificultad de poder encontrar árboles que estén libres de pudriciones. Finalmente presentamos esta tabla correspondiente a una valoración de la durabilidad de distintas especies del bosque andino patagónico, ya que vivimos y presentamos la materia en esta región, donde se compara la durabilidad de distintas maderas según que sabemos que está determinado por su anatomía y los extractivos que tiene el duramen, que permiten controlar en mayor o menor
cantidad el desarrollo de los hongos pudridores en el árbol en pie. Por último, vamos a presentar otro tipo de enfermedades de pudrición, que son las pudriciones en el sistema radical. Y en este sentido, en distintas partes del mundo, ya sea en bosques nativos o en plantaciones, existen patógenos que están especializados en pudrir las raíces y provocar columnas de pudrición desde las raíces hacia el fuste, hacia la parte superior. Y en este sentido vamos a presentar el caso de las pudriciones de un patógeno que se llama Armillaria, que tienen distintas especies en distintas partes del mundo, que son causantes de este tipo de pudrición. En la región andino-patagónica se han detectado la existencia de 4 especies, ¿sí?, de este patógeno. Y en la fotografía de abajo observamos cómo se presenta un rodal atacado por este patógeno, y a la izquierda observamos el signo que corresponde a un Basidium mycete del grupo de los agaricales, o sea, formadores de laminillas. Son las características del, a este grupo pertenece el género Armillaria, que como ven, las fructificaciones son abundantes, unas al lado de la otra, formando ramilletes muy abundantes. Lo que hace Armillaria es infectar las raíces y producir las pudriciones en las raíces, como vemos en el micelio, en la fotografía de la izquierda, y en la fotografía de la derecha, en la base del fuste, porque es allí donde se producen la mayor cantidad de pudrición, que finalmente causa el descalce del árbol, incluso su muerte en pie, porque involucra tanto el duramen como la albura. Entonces, el daño es una pudrición blanca en esos órganos y tejidos, y los signos son o bien un micelio que parece un abanico blanco, muy desarrollado cuando uno levanta la corteza, y también la aparición de unas estructuras con aspecto de cordón que se denominan rizomorfos. Acá observamos árboles en un bosque de coníferas en el hemisferio norte, donde observamos el gran desarrollo que puede tener el micelio como signo, sin que, o sea, aún en épocas del año que no se forma la fructificación, que ocurre en otoño, al levantar la corteza se puede observar el gran desarrollo del micelio, lo cual está indicando la presencia de este patógeno. Incluso hay zonas, hay países como Sudáfrica o los trópicos, donde la formación de la fructificación debido a las condiciones climáticas no es muy usual, y los patólogos reconocen la presencia del patógeno justamente por este signo. A la derecha observamos árboles muertos en pie con la copa defoliada o ya con las hojas amarronadas, indicando el desarrollo de la pudrición en la base. Y todo ese espacio, ese claro que hay en el bosque, es justamente por la muerte de árboles que ya han sido extraídos, eliminados por el crecimiento del patógeno, que crece a través de sus rizomorfos en forma radial en el bosque, como vimos en la figura anterior, donde observábamos ese manchón circular en el bosque.
Acá tenemos un detalle de los rizomorfos que crecen en forma profusa, abundante, incluso a lo largo de varios metros, y es una estructura de crecimiento que le permite contactar distintos árboles en un rodal. Este rizomorfo es el que penetra, atraviesa la corteza de los árboles, infecta la albura, como observamos en estas dos fotografías, en una con mayor detalle, y produce la infección inicial en la albura, luego se transmite también al duramen y de allí se forma la columna de pudrición que va avanzando hacia la base del fuste y como vimos en fotografías anteriores, también pueden ser varios metros por encima de la superficie, ¿sí? Sobre el fuste, pudriéndolo. Estos patógenos atacan gran cantidad de especies forestales y arborescentes. En esta prueba que se realizó, se pudo comprobar que lo que realiza Armillaria es consumir el almidón de la albura al mismo momento que va produciendo la pudrición. Cuando el hospedante es muy susceptible al ataque, podemos observar que luego de la infección el micelio está desarrollado y cuando hacemos un corte y coloración con yodo observamos que el tejido está totalmente desprovisto de almidón. En cambio, en hospedantes, en especies que son resistentes al ataque, la inoculación queda restringida al lugar propio de la infección, donde se produjo la inoculación artificial. Ha quedado delimitada y restringida y correspondientemente en la albura se observa la presencia abundante de almidón mediante la coloración con yoduro de potasio. En Nueva Zelanda, las plantaciones de pino radiata, como observamos en esta fotografía, se dañan o pueden dañarse por la presencia de Armillaria. Todos esos ejemplares con la copa, con el follaje amarronado, no es un problema de ciclaneuma o de dotistroma como vimos en otras clases, sino que en este caso se observa que ocurre la causa es la muerte total del ejemplar por el desarrollo de pudriciones que se inician en las raíces y luego sube por el fuste, siendo este problema de pudriciones importante. En este caso se trata de especies nativas de Nueva Zelanda que son capaces de atacar una especie exótica como el pino radiata. El control se realiza mediante el descalce de los ejemplares afectados. A la izquierda observamos el trabajo de descalce que se realiza con topadoras para justamente exponer todo el tocón, que no quede enterrado y que no siga siendo, sino que se seque o extrayéndolo totalmente de un rodal para que ese material se seque y no permita el crecimiento saprofítico con formación de sucesivas fructificaciones a lo largo del tiempo hasta que todo ese material es consumido y de esa manera se baja la concentración de inóculo que se puede producir a lo largo del tiempo. O en la fotografía de la derecha observamos una fotografía de un viñedo en Francia que está siendo protegido del desarrollo de rizomorfos mediante la
formación de un canal profundo que no permita del lado izquierdo, donde hay una plantación de coníferas, que avancen eventualmente los rizomorfos de la plantación a el viñedo, dado que los viñedos también pueden ser atacados por una especie de armilaria. Entonces acá hay controles de tipo mecánico para evitar la propagación principalmente de esta estructura que es el rizomorfo, que es una estructura de crecimiento y de diseminación por crecimiento vegetativo por parte del patógeno.